Vamos a tratar de abordar un tema en el que quiero tratar de condensarlo para llevarlo al final hacia un área práctica, pero voy a intentar de condensarlo. Vamos a hablar sobre el Espíritu Santo, ¿sí? Pero lo voy a tratar de condensar porque sobre este tema, sobre esta persona de la Trinidad, se han dicho muchas cosas ya, y hay muchas cosas probablemente ya en su mente. Entonces me da la sensación de que repetir lo que ya se ha dicho no tiene mucho sentido. Pero más que la palabra de Dios, hoy necesita que ustedes la escuchen, necesitan que se active en ustedes, que realmente sea un ejercicio de que funcione lo que acá se enseñe, que no nos pase lo que pasa en muchas iglesias que tenemos el complejo de Las Vegas, ¿no? Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Muy bien, así dicen los rumores, ¿no? Para algunos cristianos lo que pasa en la iglesia se queda en la iglesia. Entonces, y lo que se enseña muchas veces no tiene repercusiones, ¿verdad? Y uno de los errores capitales que podríamos tener como grupo es que lo que pasa acá se quede aquí y no suceda nada hacia afuera. Entonces vamos a tratar de reunir lo que sabemos sobre el Espíritu Santo, traten de recordar, de hacer memoria, y lo vamos a tratar de volver algo práctico. Pero vamos a repasar. El texto fundacional, Hechos capítulo 1 y versículo 8. Lo vamos a ir a revisar. Hechos capítulo 1 y versículo 8. Dice de la siguiente manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una de las primeras preguntas que nos hacemos cuando nos ponemos delante de estudiar el Espíritu Santo es: ¿qué es el Espíritu Santo? Porque tal vez de las tres personas de la Trinidad es lo más misterioso, ¿no? Porque Jesús tenemos clara su obra y su función, está limitado a un tiempo específico. Dios como que es el concepto general, Dios Padre, entonces a Él le asociamos la mayor parte de cosas. Pero el Espíritu Santo, que es parte del todo, tiene también un propósito, una función, una misión también que cumplir en cada uno de nosotros. Y este es el texto en donde se les promete a los que están escuchando estas palabras, los apóstoles y otros que están ahí acompañando las últimas palabras de Jesús, que va a venir sobre ellos. Lo primero que dice es poder. Claro, y esta palabra puede generar ciertas confusiones, ¿no? Pero el Espíritu Santo es poder. Ahora, si nos ponemos en el contexto de lo que está escuchando la gente en ese momento, ¿qué significa recibir poder? Porque nosotros ahora lo tenemos más o menos claro lo que va a pasar más adelante, ¿no? Poder para qué, el tema de Pentecostés, el Espíritu Santo va a venir, tenemos toda una teología completa acerca de quién es el Espíritu Santo, pero la gente que escuchó esto dijo: bueno, va a venir poder. ¿Cómo va a ser eso? ¿Vamos a sentirlo? ¿Vamos a volar? ¿Vamos a tener un aura mágica? ¿O va a ser como Jesús, que se miraba normal y de repente decía cosas y pasaban cosas? ¿Qué es realmente eso de recibir poder? Pero entonces hay una explicación: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el Espíritu de la misión. Miren, el Espíritu Santo es una persona, y no sé si las personas que escucharon estas palabras pensaban que iba a venir una persona en el mismo nivel de equivalencia que el mismo Jesús que las estaba diciendo, ¿sí? Entonces, pero eso fue lo que recibimos, el Espíritu Santo con un propósito. Y hay algo que hay que tener claro, que es que ese propósito está también en este versículo tan pequeño. Dice: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y sigue: y me seréis testigos en Jerusalén, y menciona los otros lugares, ¿no? Va a venir, ¿quién va a venir y para qué va a venir? ¿No? Para ser testigos. Claro, después hay muchos versículos que amplían las funciones del Espíritu Santo. Pero si lo quisiéramos limitar como hacen las empresas, ¿no? A su visión, misión, al por qué hacemos las cosas, este sería el versículo del Espíritu Santo, ¿no? Donde está sintetizado qué es y para qué está acá. Que sí, que podemos ampliar, que el Espíritu Santo nos ayuda
a nuestro proceso de santidad para ser mejores hijos, para convertirnos en mejores padres, para convertirnos en mejores estudiantes, para al final que termina siendo un poco hacia adentro, ¿no? Para convertirme en una mejor persona, sí, pero no es el propósito principal. Y no podemos limitar la función del Espíritu Santo en solamente lo que me aporta a mí, su compañía, su dirección y su fuerza en mi vida. En el texto griego, el Espíritu Santo, la palabra que se utiliza para el Espíritu Santo es neuma. Cuando uno va en seminario y va a la clase para estudiar el Espíritu Santo, es neumatología, ¿sí? Así como los médicos que estudian traumatología, y no es la clase de terapias para los traumados y las traumas de la infancia, traumatología es para los accidentes y los golpes físicos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos acercamos al estudio, pues esa es la palabra, neuma. Pero esta palabra realmente significa también viento o aire, ¿no? Algo que es invisible. De hecho, ahí viene la palabra neumático, ¿no? Y neumólogo, ¿no? Cuando alguien va a que le estudien las vías respiratorias a un médico. Entonces, va más asociado al tema del viento. Y de hecho, en Juan capítulo 3 y versículo 8 habla del Espíritu Santo como un viento que sopla, pero un viento que mueve las cosas, que genera movimiento. Y la idea del Espíritu Santo que esté en nuestra vida implica que hagamos algo con nuestra vida que es diferente. Es como esa fuerza, ese poder que empuja y sirve para hacer algo, para rodar una rueda, para generar movimiento en nosotros. Y el hecho que el Espíritu Santo esté con nosotros, que viva en nosotros, en todos los que han creído en el mensaje de Dios, cambia el paradigma de la relación con Dios que es posible para la humanidad. Y eso tal vez se oye profundo, pero realmente es sencillo. Cuando Jesús caminó entre nosotros y estuvo en su tiempo, acompañaba a sus discípulos y anduvo con sus padres, cuando María recibió el anuncio, a ella le dijeron que le pusiera un nombre, y ese nombre tenía un significado. Y llamarás a este niño, le dijo el ángel, Emmanuel, Dios, que significa Dios con nosotros, ¿sí? Que al final María le puso Jesús, no le hizo caso al ángel. Pero eso habría que preguntar con María. A ver, la instrucción estaba clara, ¿no? Se tenía que llamar Emmanuel, pero se llamó Jesús. Entonces, no sé por qué, pero ese nombre se pierde. Y de repente a veces era Jesús Emmanuel, ¿no? Entonces, pero no sé si en ese tiempo usaban dos nombres. Entonces, sucede de esa manera. Y pues Dios con nosotros se oye muy bonito, ¿no? Porque para los discípulos realmente pudieron vivir ese tiempo. Era Dios con nosotros. Pero con el Espíritu Santo va más profunda la relación todavía, porque ya no es Dios con nosotros. Por medio del Espíritu Santo es Dios en nosotros, lo cual es más profunda la relación. Es espíritu con espíritu, en donde el Espíritu Santo se comunica con nosotros, nos habla de cierta manera. Lo puede ser a través de su palabra, de las canciones, pero está en nosotros todo el tiempo. Había momentos en que Jesús se apartaba y no estaba con ellos, y no podrían decir en ese momento, Dios está con nosotros, está allá orando en la montaña, ¿sí? Entonces ahora todo el tiempo para el creyente Dios está con él. Y un detalle bien bonito acerca de esta relación que nosotros tenemos con el Espíritu Santo es que aunque Él habita en nosotros y somos llamados a través de la palabra de Dios a escucharlo, a dejar que dirija nuestra vida, a permitir que seamos guiados por su palabra y hacia donde Él nos quiere llevar, que nos enseñe propósito, no nos anula como personas. Y no es la búsqueda del Espíritu Santo poseer gente, ¿sí? El Espíritu Santo lo que hace es potenciarnos, potenciar lo que nosotros somos en Cristo. Cuando el Espíritu Santo nos llena, somos el verdadero nosotros que deberíamos haber sido desde siempre. Y Dios no espera que todos seamos iguales, ¿sí? Qué aburrimiento sería que el objetivo del Espíritu Santo es que nosotros seamos todos iguales, que pensemos igual, nos vistamos igual y nos uniformemos, ¿no? Hablábamos de eso hace un poco en otro contexto con el tema de Babel, ¿no? Cuando hablamos hace unas semanas. Qué aburrido sería esa manera. Y de hecho,
cuando vemos la escritura de los apóstoles en el Nuevo Testamento y vemos a los evangelistas, a Mateo, a Marcos, a Lucas, a Juan, vemos lo que escribió Pablo, lo que escribió Santiago, lo que escribió Judas. Cuando los que estudian la literatura, a través de ver la forma en cómo escriben, las palabras que usan, si utilizaban un lenguaje más formal o más de la calle, pueden entender la personalidad del escritor, sus intenciones, sus problemáticas, su forma de pensar. Y hay una conversación preciosa ahí, porque nosotros podemos saber cómo era Mateo por el Evangelio de Mateo, porque escribía diferente a cómo escribió Lucas o cómo escribió Juan. Entonces el Espíritu Santo, que es el que los inspiró para escribir, ni siquiera los forzó a escribir a todos de la misma manera. Simple y sencillamente les dio dirección a las personalidades, a los caracteres distintos que eran, y los llevó hacia un potencial mayor. Y eso es precioso, porque quiere decir que cada uno de nosotros no debemos buscar ser iguales o ser lo mismo. Sí trabajar en equipo, pero no ser iguales, no necesariamente, porque la iglesia se fortalece en la diversidad. La iglesia se fortalece en que haya mentes diferentes, con dones diferentes, con formas de pensar distintas, con propósitos distintos, para que la iglesia siga caminando. Y cada uno de ustedes tiene un propósito distinto, el cual está escondido en Dios, que lo tienen que descubrir a través de la relación con Él, que va a permitir que la iglesia avance. Pero si algo le da temor a todos, y más en este tiempo que tal vez en otras épocas, es el compromiso. Vamos a ir a Gálatas 2:20. Este versículo sí me gustaría que lo buscaran. Gálatas 2, versículo 20. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, dice Pablo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta frase de Pablo, en donde dice ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, es poderosa, porque cuesta mucho entregar nuestra vida al proyecto de Dios. Cuesta mucho ceder a la dirección del Espíritu Santo. En la historia de la iglesia había un joven africano que tenía una forma de orar muy peculiar, que él dejó en un escrito. Este joven oraba de la siguiente manera y decía: Señor, hazme santo, pero todavía no. Y muchos cristianos viven con esa frase, aunque no la expresen. Pues este africano de sangre caliente oraba esto, pues tenía algunos problemillas ahí con los vicios, con las mujeres. Él sabía que había un Dios, su mamá oraba mucho por él según su testimonio, pero él sabía que primero tenía que vivir la aventura, que quería vivir otras cosas, experimentar el mundo, ¿no? Y habrá tiempo después para ser santo, ¿no? Esa vida aburrida de ser santo, que era lo que él pensaba. Pero un día dice que escuchó la voz de Dios y abrió la Biblia, leyó, entendió algunas cosas y se topó con Romanos capítulo 13 y versículo 14. No se topó con Gálatas 2:20, se topó con Romanos 13:14. Y Romanos 13:14 dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y ese versículo lo cambió, porque se dio cuenta que esto estaba en presente, que era para el hoy, que no podía dejarlo para un futuro, que no tenía asegurada la vida y que tenía que hacer un cambio hoy, y descubrió la gracia de Dios. Este personaje, conocido en la historia de la iglesia como el doctor de la gracia, de esa manera, es San Agustín de Hipona, un hombre que fue tocado por Dios, dejó mucha literatura y es uno de los pocos padres de la iglesia que es respetado por muchas confesiones de la fe alrededor del mundo. Lo que ha pasado en la historia de la iglesia es que algunos pues agarran a Lutero, otros a Calvino, otros agarran a otros y se van y tienen como sus favoritos. Pero este señor, nadie le pone un pero, dice: este es de nosotros, y todos quieren
estar con él, porque descubrió algo y es muy interesante, y es un personaje muy interesante, pero tenía esa forma de orar que tal vez algunos podríamos tener en nuestra forma de vivir hoy. Quiero ser santo, o Dios, por favor, ayúdame en mi santidad, pero todavía no. Habrá tiempo más tarde, ¿no? Para esas cosas. Y la invitación a vivir una vida de santidad, jóvenes, a vivir conectados con el Espíritu Santo, a escuchar su voz, no es una invitación a cortar el flujo de la vida, a cortar lo que sea que estén disfrutando, sino que se apunten, que se anoten, que se inscriban en la mayor aventura que puede ser encontrar el propósito de Dios para la vida de cada uno de ustedes. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, cambian algunas cosas. Y no es que ya no puedan pecar, porque de poder podemos, sí podemos, pero ya no se peca tranquilo. Tal vez alguna vez ustedes se han levantado un miércoles así en la mañana con ganas de pecar. Un miércoles. Y dicen, bueno, hoy como que hay ganas de pecar, ¿no? O más un jueves, ¿no, Josué? Depende, sí, ya van 4 días de la semana de trabajo, ya los compañeros de trabajo caen mal, entonces ya uno se levanta con ganas de pelear. Uno llega pensando al trabajo, a ver quién me aguanta un trancazo hoy, ¿no? Entonces, uno llega con ganas de pelear, pero de repente pues suenan las alarmas, ¿no? Uno se pregunta qué está pasando. Y miren, pecar, si duele pecar, si todavía tenemos conciencia de que nos incomoda pecar, eso quiere decir que estamos vivos. Es una buena señal de que nos incomode el pecado. A los que no les duelen las heridas del pecado es a los muertos. Y la palabra muchas veces utiliza el tema de muertos en sus delitos y pecados como una referencia a cómo está el espíritu en esa relación. Si no les duele pecar, ojo y alerta, porque tal vez ya hicieron callo, ya hicieron resistencia, y entonces ya la conexión ahí está bastante perdida con Dios. El vivir una vida de santidad, jóvenes, es una vida de sanidad, es estar sano. El pecado es la autolesión, es lastimarse a sí mismo. Entonces, el Espíritu Santo nos invita a ponernos de rodillas hasta que duela y que Dios nos levante, que nos dé esperanza. Básicamente que estemos saludables espiritualmente, físicamente. Es lo que Dios quiere para nosotros. Si ustedes han nacido para ser llenos por Él, pues vivamos conectados con Él, ¿no? Y conozcámoslo de esa manera. Ahora, el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 1 y versículo 8, que fue el que leímos, fue prometido. Pero llega en el capítulo 2. Y en el capítulo 2 de Hechos, dice que llegó un viento que llenó la casa en donde estaban ellos. Pues esa es la palabra, ¿no? Neuma. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y pues la historia que sabemos, ¿no? La gente dice que estaba atónita y maravillada y decían, ¿no son estos galileos todos los que hablan? ¿Cómo entonces les oímos hablar cada uno en nuestra lengua? Y empieza a enumerar naciones, ¿no? Partos, medos, elamitas, narnianos, los que habitan en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, de todos lados, ¿no? Que están escuchando hablar en su mismo idioma, cretenses, árabes. Estaban atónitos, estaban perplejos y se preguntaban, ¿qué quiere decir todo eso? Cuando el Espíritu Santo habla a través de cada uno de ustedes, habla en español y habla con acento guatemalteco. Y algunos más marcados con acento de Jutiapa en esta iglesia. Pero el Espíritu Santo habla en el idioma en que uno habla. Se adecua a nosotros. El Espíritu Santo cuando habla a través de nosotros dice vos. Y está para que la gente lo pueda entender el Evangelio. Para que nosotros podamos traducir el Evangelio hacia la vida de otras personas y lo que eso signifique, hacerlo comprensible. Y al final nosotros nos convertimos en traductores del Espíritu Santo. Si es que ese trabajo tiene sentido, ¿no? Traducimos para otros el Evangelio, el mensaje de Dios, el propósito de Dios para sus vidas. Y lo hace a través de nosotros. Y como el Espíritu Santo tiene propósito, no podemos confundir medios con fines. El Espíritu Santo no es un fin en sí mismo, de tener más Espíritu Santo o nivel de Espíritu Santo. No es algo para que se cargue en nosotros, sino que Él nos lleve, que nos lleve a la misión,
que nos lleve hacia adelante. La iglesia en un principio, cuando inició, cuando todo esto pasó, no tenía muchas cosas. Hoy tenemos muchas cosas y estamos cómodos. Y Dios quiera que nunca nos falte esa comunidad, esa forma de ser cristianos y estar en un lugar cómodo como hoy. Pero más allá de que podamos entretenernos en la iglesia, nosotros solo necesitamos unas cuantas herramientas para cumplir la misión de Dios. Podemos prescindir de las sillas, podemos prescindir del sonido, podemos prescindir de la pantalla, podemos prescindir de los púlpitos. De hecho, estoy seguro que la iglesia no tuvo púlpitos por los primeros al menos 300, 400 años. Ni templos, ni nada que se le pareciera. Todo eso se puede prescindir. Pero si vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 42, menciona las cosas que la iglesia necesita para seguir adelante. Con esas 4 cositas, Dios se encarga de ir añadiendo a los que necesitan ser salvos. Dice, bueno, del 41 para que se entienda un poco el contexto. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 cosas. Perseverar en la enseñanza, poner atención a lo que se enseña y perseverar en lo que se enseña. En el partimiento del pan, compartir los recursos con aquel que lo necesita. En la comunión, compartir vida, estar juntos, estar en armonía. Y en las oraciones, orar unos por otros, estar comunicados con Dios. Con esas 4 cositas básicas, estamos cumpliendo como testigos. Se oye bien sencillo, pero eso es lo que necesitaban para seguir adelante. Y hemos sido llamados, jóvenes, a salir de nosotros mismos, porque al final el trabajo del Espíritu Santo es hacia afuera. Uno de los grandes errores de Israel fue pensar que Dios los había escogido a ellos porque eran especiales, porque tenían algo distintivo, porque eran más perfectos que las otras naciones, cuando no se dieron cuenta que tal vez de todos fueron los peores. Pero cuando Dios llama a Abraham y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela hacia un lugar en donde te mostraré, y Abraham se mueve con fe, le agrega: y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿no? Hay una promesa alrededor de eso. Tal vez ellos por esas palabras se sintieron especiales, y la iglesia puede tratar de cometer el mismo error, de que como el Espíritu Santo está en nosotros y somos llamados santos y somos llamados los escogidos de Dios, los hijos de Dios, entonces pues Dios está para mí, ¿no? Pero la palabra de Dios es clara en que el Espíritu Santo nos usa a nosotros para ser testigos y conectar con aquellos que necesitan escuchar de la palabra de Dios. La iglesia solo tiene sentido cuando sirve a aquellos que no forman parte de ella. Cuando vamos por aquellos que necesitan escuchar el mensaje. Todo tiene más sentido cuando es de esa manera, cuando estamos en misión. La predicación, la música, todo lo que hacemos en la iglesia tiene más sentido de esa manera. Y llego a la parte práctica con todo esto. ¿Qué podemos hacer entonces con el Espíritu Santo en nosotros, con Dios en nosotros? Y voy a utilizar el ejemplo de David, y vamos a ir a 1 Samuel capítulo 17. En este momento, en 1 Samuel capítulo 17, no es el rey David, es el pastorcito David, que está haciendo un mandado y buscando a sus hermanos. En una sección que seguramente ustedes nunca han escuchado una prédica de eso. Dice el título de este capítulo, 1 Samuel 17, David mata a Goliat. Por supuesto, David mata a Goliat. Es como cuando empieza un capítulo de una serie y se muere el personaje en ese capítulo y el título dice: se murió. Y uno dice: no me hubieras dicho el nombre, no había que leer el título para eso. Pues aquí le pusieron el título, ¿no? Y sabemos la historia, ¿no? En plan cuentacuentos. Los filisteos y los israelitas están en guerra, están en un campo,
Están los ejércitos ahí, no se dan los enfrentamientos. Y el más fuerte de los guerreros de los filisteos se le ocurre un juego bien interesante, ¿no? Les dice, a ver, sale en la mañana, israelita, se me ocurrió un juego. ¿Por qué no, en vez de hacer aquí un matadero unos con otros, por qué no ustedes manden el más fuerte y se enfrenta conmigo? Y el que gane, pues esa nación dominará a la otra. Y todo lo que eso implica. Pero los israelitas que escuchaban estas palabras estaban asustados, no querían ir, ni el rey Saúl tampoco, que tal vez era el llamado a ir. Y caminando entre la gente está David, que escucha esas palabras. Y David no tuvo dudas de lo que tenía que hacer. Le llamó la atención que nadie se moviera a hacerlo. Y fue a ofrecerse al rey, ¿no? Si algo hacía David, era que él se ofrecía. Él sabía que las cosas eran para hoy. No dijo, ¿saben qué? Esto no tiene nada que ver conmigo, yo no estoy en el ejército, me regreso, yo vine a dejar queso, porque eso lo mandó a dejar su papá. Queso a mis hermanos, adiós. Este problema es del ejército. No, él escuchó algo y tomó acciones. La voluntad de Dios, jóvenes, es fundamentalmente para hoy. Dios quiere que hagamos algo con nuestra vida hoy. Y desde hoy podemos observar a nuestro alrededor y no esperar a la oportunidad perfecta. Es ahora que Dios quiere actuar con nosotros. Desde hoy podemos empezar. Y pues David, que era el menor, y saben la historia, el menor de sus hermanos, se acerca, se ofrece. No sé qué tan convincente era David con sus palabras, que a Saúl lo convenció. Dijo, Saúl, yo, rey, cuando se me acerca un león o un oso por una de mis ovejas, yo se lo arranco de la boca, dice la palabra de Dios. Que no es cualquier cosa, ¿no? O sea, no dice yo le pego con una piedra de lejos y luego voy a ver si se murió. Yo se lo arranco de la boca, yo me peleo con el animal. Así que a este filisteo yo no le tengo miedo. David tenía una preparación para lo que estaba haciendo y se consideraba capaz de lo que podía hacer. David, pues, lo que intenta hacer el rey con él es que pues no va a mandar al niño desarmado a la guerra, le pone su armadura, la armadura no le queda porque no está hecha para él, se ve haciendo el ridículo con la armadura que no es de él y no está hecha para él, se la quita y dice, no, yo voy a pelear con mis propios medios, de la forma en como estoy preparado para pelear. Segunda cosa, práctica. El Espíritu Santo no nos quiere a nosotros, a todos iguales, o que nos pongamos una armadura, un traje de algo que no somos. Si son introvertidos, sean introvertidos. Si son extrovertidos, sean extrovertidos. Y en cada una de esas formas de ser hay fortalezas. Y el Espíritu Santo los quiere de esa manera, ¿sí? Algunos son más creativos, otros son más cerrados, otros son más ordenados, otros son más dispersos, pero su mente en esa dispersión tiene creatividad. Y Dios los necesita de esa manera, jóvenes. No traten de ser algo que no son. Traten de mejorar aquello que son. Y está bien aprender nuevas habilidades, pero no finjan ser algo que no son. Dios quiere que ustedes sean genuinamente auténticos. Y ahí va a haber fortaleza para su vida. Cuando David se para y agarra camino hacia enfrentar a Goliat, David iba seguro de lo que tenía que hacer. Miren, tomó 5 piedras y le faltaban 4, y le sobraban 4, ¿no? Él dijo, yo sé qué voy a ir a hacer. Algo que me llama la atención es que, bueno, se planta delante de Goliat, intercambian unas palabras. Goliat le dice perro, le dice, lo humilla, dice, ¿cómo es que me mandan a este niño? Ni armado viene como para pelear.
Y David en sus respuestas le dice algunas cosas. David le dice que va a ganar, que le va a cortar la cabeza y ni espada lleva. Te voy a cortar la cabeza. No, ni cuchillo tengo, pero te lo prometo que te la corto. David tenía claro lo que iba a suceder. Iba así como jugador de ajedrez, iba 10 movimientos adelante de Goliat. Le pego, lo bajo, agarro la espada, ping, te voy a cortar la cabeza. Tenía claro lo que tenía que hacer. Él se había, de cierta manera, Dios lo había preparado con la forma en como él cuidaba las ovejas, para que la forma en como él sabía pelear fuera efectiva para pararse ahí delante. Pero más allá de todo eso, David con sus palabras tiene claro por qué está ahí. Dice 1 Samuel 17:45, dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos y te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. David sabía quién era su Dios, lo conocía, tenía una relación con él, le cantaba, escribía salmos. Por eso se podía parar ahí con la confianza que tenía para hacer lo que iba a hacer. ¿Qué está buscando el Espíritu Santo que nosotros hagamos, jóvenes, en nuestra vida? Que nos podamos parar con confianza y hacer lo que tenemos que hacer para honrar el nombre de Dios, sin pretender ser algo que no somos, y que lo hagamos hoy. 3 cosas: lo más pronto posible. No dejemos para mañana. No oremos de esa manera en donde sí quiero ser santo, pero todavía no. Si movemos de esa manera nuestra vida, les prometo que están un pasito más cerca de conocer el propósito de Dios para cada uno de ustedes.